Hola chicos, ¿cómo están? Quería mostrarles un poco la tabla periódica interactiva que tienen en el aula. Acá está el link que la abren, yo ya la tengo abierta y vamos a mirar un poquito acá la información que tiene. Fíjense ustedes, si mueven el mouse sobre los elementos van a ver que son links, y si uno hace clic se abre una ventana que nos da información sobre cualquier elemento. En este caso es el hidrógeno. Ahí está tardando un poquito en abrir, pero bueno, se abre y nos da mucha información sobre ese elemento. Nos habla del origen de su nombre, su historia, muchos datos sobre el hidrógeno en este caso. Acá tenemos también tiene una foto, en este caso no se ve porque el hidrógeno es un gas. Eh, Tiene información general donde nos dice, bueno, el nombre, el símbolo, el número. Si dejamos ahí, fíjense que nos va a decir el número atómico, el número de masa atómica, el grupo, periodo, bloque, que después vamos a ver qué es bloque, la configuración electrónica, que también vamos a trabajar más adelante. También tiene propiedades del átomo, como su tamaño, el radio que tiene, etcétera. También tiene propiedades físicas y otras cosas. Acá también, si ustedes van hacia abajo, tiene una cantidad de información. Como decía, la etimología, la historia, compuestos que forma, tiene abundante información. Bueno, este es un elemento muy conocido, pero si vamos a cualquiera, por ejemplo al silicio, vamos a tener también toda la información de el silicio desplegada acá. En este caso sí, fíjense que el silicio nos muestra una foto de cómo es silicio puro. El silicio, para que sepan, es eh, lo que conforma, por ejemplo, el vidrio, la arena, muchas cosas están hechas con silicio. Información que obviamente va a estar acá. Acá fíjense que tienen aplicaciones, se utilizan en aleaciones, en la decantación de silicona, etcétera, etcétera. Muchísima información. Bien, eso en cada elemento. Luego tenemos los grupos. Los grupos son los números que están arriba de cada columna. Tenemos del 1 al 18. Y si nosotros hacemos clic sobre el grupo, en este caso el grupo 1, también nos va a desplegar una ventana que nos va a hablar de las características que tiene ese grupo en particular. Ahí está, disculpen que tarda un poquito. Y bueno, acá dice que este grupo se llama metales alcalinos o simplemente alcalinos, y nos da una serie de características que coinciden. Todos estos elementos pertenecen al mismo grupo y tienen estas características en común. Y también nos da toda la información que necesitamos, muchísima información sobre ese grupo. Lo mismo pasa con los periodos. Los periodos son las filas, o sea, vendría a ser los renglones de la tabla periódica. Por ejemplo, si seleccionamos el periodo 3, también se va a abrir una ventana que nos va a hablar sobre el periodo 3. Otras cosas interesantes que tiene son los grupos de elementos que acá podemos ver. Tiene los alcalinos, alcalinos térreos, los lantánidos, actínidos, metales de transición, metales del bloque P, metaloides, otros no metales y gases nobles. Si yo hago clic en cualquiera de estos grupos de elementos, también me va a saltar una ventana que habla sobre, en este caso, los gases nobles, y me va a decir muchas características que tienen en este caso este tipo de elementos.
acá tiene una barra que nosotros podemos desplazar. ¿Qué es esta barra? Es una barra de temperatura. Fíjense, ahí está en el 0 Kelvin, que vendría a ser menos 273 grados Celsius. Es la temperatura mínima a la que se puede estar. Si nosotros vamos subiendo, vamos a ver qué pasa con los colores. Van cambiando. Los colores nos indican el estado de agregación de los elementos. Si yo subo, pongámoslo en 270, en, qué sé yo, 38, perdón. Ahí, por ejemplo, en 7 grados Celsius, bueno, tenemos todos los elementos en negro, están en estado sólido, los que están en estado líquido en azul y los que están en estado gaseoso en rojo. Y eso va cambiando según yo voy subiendo la temperatura. Obviamente, si uno va subiendo la temperatura, fíjense que ya estamos en más de 1000 grados Celsius, muchos van a ir pasando a líquido y a gaseoso. Hasta que la máxima temperatura que tenemos es, por ejemplo, 5727 grados Celsius, donde están todos en estado gaseoso. Esto está bueno también. Arriba tienen una serie de pestañas. Estas pestañas, bueno, tenemos una pestaña que dice propiedades. Si nosotros hacemos clic ahí y elegimos un elemento, por ejemplo el magnesio, nos va a desplegar acá una serie de propiedades en forma de datos. Por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición, la electronegatividad, una valencia, una serie de características de ese elemento. Y si vamos a otro elemento, obviamente nos muestra las características de las propiedades de ese otro elemento. Esto también lo vamos a trabajar después, orbitales. Acá nos muestra en una imagen la forma que tienen los orbitales de ese átomo. Si por ejemplo elijo el boro, vemos que tenemos orbitales de tipo S. Después vamos a ver esto. Si dijimos el silicio o el zinc, por ejemplo, los orbitales que son el espacio donde están los electrones. Y también esto después les voy a explicar lo que es, nos indica cómo están acomodados los electrones, y ahí podemos ir viendo también la configuración electrónica completa de cada elemento. Después tenemos esta pestaña que dice isótopos. Bueno, todos los elementos de la tabla tienen isótopos, que son elementos del mismo átomo, pero con diferente cantidad de neutrones. Por ejemplo, el carbono acá dice que tiene 3 isótopos. Uno muy conocido es el carbono 14, que se utiliza. Carbono 14 es un isótopo del carbono que es radioactivo y se utiliza para, por ejemplo, saber la antigüedad de ciertos fósiles, para saber la antigüedad de material arqueológico por las propiedades que tiene. Todos los elementos van a tener sus isótopos. Por ejemplo, acá el oro, fíjense los isótopos que tiene. Y por último, esta pestaña que dice compuestos. Si uno selecciona un elemento, por ejemplo, vamos a ver el carbono, nos va a decir muchos ejemplos de compuestos que contienen carbono. Por ejemplo, acá está, bueno, distintos elementos con el carbono, con el hidrógeno. Tengo que sacar, ahí está. Compuestos que tienen oxígeno y así sucesivamente. Bueno, la tabla está muy buena y espero que la sigan explorando, porque tiene muchísima información y les va a servir para los trabajitos que tenemos que hacer ahora.
Un saludo y espero que estén bien. Chau, chau.